Listo, muchachos, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Profe, buenas noches. Buenas noches, Rojas. Bueno, muchachos, nos demoramos un poquito, estaba aquí un poquito ocupado, pero vamos a ver hoy el tema que corresponde al Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Entonces, vamos a verificar primero el Código Penal, que es la ley 599, ¿cierto? Vamos a verificar la ley 599 del 2000 y la ley 906 del 2004. Vamos a verificar, aquí lo tomé desde, digamos, el texto propio, desde el libro del Código Penal. Este es una versión de Legis, bien explicada para universitarios. Entonces, nos dice la directiva que tenemos que verificar, tenemos que estudiar lo que tiene que ver solamente con el título 3, con el título 3 que habla de la conducta punible. Solamente eso es lo que tenemos que tener claro. Cómo se comete la conducta, cuáles son las formas de la conducta, cuáles son las exoneraciones de responsabilidad de la conducta. Básicamente es eso. Entonces, con eso nos van a hacer una casuística, nos van a hacer una pregunta. Entonces, nos van a exponer un caso y en ese caso tenemos que identificar si la persona actuó queriendo hacer el hecho, si la persona lo hizo fue por negligencia o si la persona está en una exoneración de responsabilidad. Básicamente eso es lo que nos van a evaluar. Entonces tenemos que tener, es muy cortico y entonces es muy fácil, tenemos que tenerlo bien claro qué es. ¿Listo? Entonces iniciamos diciendo que digamos, la ley 599 es la tipicidad, es lo que está en la norma, lo que es ser, lo que es la conducta, lo que es un delito, ¿sí? Toda la norma como tal, lo estandarizado. Y la 906 es el procedimiento de cómo se va a aplicar justicia para sancionar esos comportamientos o esas actividades que estaban descritas en la 599, ¿cierto? Entonces, en este capítulo de la conducta punible, iniciamos describiendo que hay dos tipos, o sea, lo que va a realizar el ciudadano es un comportamiento en reproche, ¿cierto? Pero hay dos formas de hacerlo. Anteriormente era con la contravención, que era un actuar pequeño que no iba, digamos, infringiendo tanto la norma, ¿cierto? O no iba menoscabando tanto la integridad de la persona o dañando los derechos humanos. Y otra forma que es los delitos, que es donde sí se presenta una violación clara a la Constitución, a la ley, que, perdón muchachos. Entonces, eh, con- contravencionalmente no afecta tanto la norma, no daña tanto los derechos humanos, no va en contra de la Constitución, ¿sí? Los delitos sí va a infringir la Constitución, va a infringir las normas, va a infringir las leyes, va a ser un comportamiento que contraríe completamente, ¿sí? Pero estas contravenciones ahora se llaman comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, ¿cierto? Que lo veíamos ayer en la ley 1801, ¿cierto? Del 2016. Pero aquí, si nos hablan o nos preguntan, de acuerdo al Código Penal, cómo se clasifica o cómo se divide la conducta, tiene que ser en delitos y contravenciones, porque es lo que diga la norma, es como está en la norma, ¿cierto? Si nos dicen de acuerdo a la 1801, sí sería comportamiento contrario. Pero si nos dicen de acuerdo a la ley 599, al Código Penal, tenemos que decir es que se divide en delitos y contravenciones. Luego vamos a verificar, digamos, lo concerniente a los servidores públicos. Decíamos que la Constitución Política dice que los ciudadanos del común, de a pie, ¿cierto? Lo normal, pues, digamos, cualquier ciudadano de la comunidad infringe la norma, las leyes, ¿cierto? Eh, o va en contravía de la Constitución, ¿cierto? Por excederse de los derechos o por ir menos, digamos, dañando el derecho de los demás. ¿No se escucha? ¿Se escucha o no se escucha?
Creo que un compañero me dice que no se escucha. Roja, ¿me escucha? Rojas. Profe, fuerte y claro. Ah, bueno, listo. Es que me escribía con un compañero que no escuchaba. Entonces, los servidores públicos también, por infringir las normas, pues van a ser penalizados, pero también por omitir sus funciones en trabajo y por extralimitarse en esas funciones, ¿cierto? Entonces, para efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente. Esto lo veíamos, cuáles eran las entidades, ¿cierto? Cómo se descentraliza en gobernación, en departamento, los gobernadores, después la alcaldía, ¿cierto? Se va descentralizando según el territorio. Para los mismos efectos, se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, ¿cierto? La fuerza pública se divide en ¿qué? En fuerzas militares y policía. ¿Listo? Los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, digamos, ¿cuáles? Por los que son elegidos, ¿cierto? Presidente, gobernador, presidente, gobernador, alcalde, ¿cierto? Pues ellos no son como tales, no hacen una carrera como un servidor público, pero como fueron elegidos por un periodo, ¿cierto? También tienen que cumplir con estos parámetros o estas obligaciones de servidor público. Los funcionarios trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción y las personas que administren los recursos que trata el artículo. Bueno, entonces todas estas personas que cumplen funciones del Estado, básicamente de representación del Estado, pues son servidores públicos y pues van a ser sancionados por infringir la norma, por omitir sus funciones o por extralimitarse, ¿no? Entonces, modalidades de la conducta. La conducta es dolosa, culposa y preterintencional. Esto básicamente es lo que van a evaluar, que usted identifique, pero no le van a decir qué es un delito doloso, o qué es un delito culposo, o qué es una preterintención. No, le van a dar una historia, le van a dar una casuística, y de ahí tiene que usted identificar qué es, ¿sí? Entonces, la culpa y la preterintención solo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley. Lo vamos a verificar más adelante. Solo en esos casos se van a, a expresar que es culpable, pero con culpa y con pretendida intención, pero es culpable un poco menos, pero es culpable, ¿cierto? Y aquí también tenemos que ver una exoneración de responsabilidad, que es cuando la persona no la van a sentenciar, no la van a condenar por el hecho, por una causa, digamos, por un motivo. Entonces, dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Esto sí lo vi un poco que salía así, salía tal como está en la norma. Decía que lo hizo con dolo y decía porque la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Básicamente, ¿qué es? La persona entiende que el delito existe, sabe que el delito existe, que asesinar es delito, que robar es delito, que violar es delito, sabe que el delito existe, sabe la tipicidad, ¿cierto? Sabe la antijuricidad, sabe que eso va en contra de la convivencia con los demás, sabe que eso va en contra, digamos, de la armonía con los demás, sabe que va en contra del Estado, sabe que va en contra digamos, de la rama judicial o estos, digamos, sí, va en contra de todo el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Esa es la antijuricidad. Pero quiere hacerlo. Cuando la persona quiere hacerlo, actúa con dolo. Cuando quiere hacerlo, actúa con dolo, ¿no? Un ejemplo, la esposa de cualquiera de nosotros consigue un amante y va y se acuesta, tiene relaciones con él. Entonces ella le dice, ay, es que no, es que las cosas no son así, yo lo hice sin culpa, ¿no? No, porque ella sabía cómo se realizaba una infidelidad. Ella planeó la infidelidad y ella la consumó. Ella fue y se acostó allá. Ella no puede decir que por un error, por un desliz, porque de repente no se cayó y se le cayó la ropa y se le cayó el tipo encima. Lo hizo con dolo, con la plena intención de hacerlo.
Eso es dolo, cuando quiere hacerlo, ¿cierto? Después, pues aquí muestra el cuadrito. Este texto es bueno, este librito es bueno porque él viene con puros mapas y trae con aclaraciones. Es la versión universitaria. Entonces dice, mapa conceptual del dolo. Aquí presentan la forma de dolo que existe, pero no nos enredemos con esto. No nos enredemos con esto, ¿por qué? Porque el examen dice que conocimientos básicos. La guía de orientación para el examen y, digamos, y la directiva dice que se van a verificar unos conocimientos básicos. El IFES dice eso, unos conocimientos básicos. Él no se profundiza tanto, no agarra como a esto. Además que digamos, eh, estos tipos de dolo digamos, no se caracterizan tanto en el texto normal, en el texto de la ley normal, digamos. Aquí hacen amplitud porque, digamos, es para universitarios que estudian derecho, ¿cierto? Pero lo que tenemos que saber del dolo es eso, básicamente es el que quiere. Entonces, la definición, el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Eso, él quiere. Los elementos, cognitivo, o sea, que sabe el que va, dice conocimiento por parte del sujeto activo de las circunstancias físicas relativas a la conducta. Él sabe que haciendo eso comete un delito. Elemento volitivo, la voluntad de aceptación y decisión de querer realizar el hecho. Lo que le decía con el ejemplo de la esposa, ¿cierto? Si ella sabía que eso estaba mal y aún así siguió haciéndolo y lo consumó. O sea, tenía la plena intención de hacerlo, ¿cierto? No fue un accidente, no estaba exonerada por algún motivo, ¿cierto? Ya vamos a ver más adelante las exoneraciones de responsabilidad. Los tipos de dolo. El dolo directo, el dolo indirecto, bueno, el eventual, pero esto no lo veamos. Esto no lo veamos porque nos complicamos la vida y no va a ser así. No van a preguntar, ¿y qué tipo de dolo es esto? No. Lo que van a preguntar básicamente es la historia y de la historia tenemos que saber si es dolo, si es culpa, si es preterintención. Listo. Nos pasamos, digamos, a la forma de la culpa. Aquí a lo que tiene que ver el concepto de culpa. Entonces, punto de partida común, resultado típico es predecible, fórmula, bueno, vamos, espere, le pasamos un poquito. Teoría de la voluntad. Bueno, vamos a mirar la culpa aquí, pero voy a explicarla, no voy a leer todo esto. La culpa básicamente es que usted sabe que es un delito, pero usted trató de evitarlo y no lo hizo, o confió que no sucediera, o por negligencia, por mal actuar suyo, se cometió. Básicamente está la culpa. La culpa también tiene unas formas de culpa, ¿cierto? Pero tampoco la van a evaluar así. Lo que tenemos que saber es que la culpa es por la persona fue negligente, fue imprudente o confió, fue muy confiada, se cometió el delito. Esto tiene que demostrarlo, ¿no? Tiene que demostrarlo, tiene que verificarse que fue con culpa. ¿Qué ayuda la culpa? Pues la culpa ayuda a la pena, ¿sí? A que no sea, digamos, severa, ¿sí? Porque el dolo, digamos, los delitos con dolo van a llevar el máximo de pena. Digamos, la preterintención van a llevar un término medio y la culpa va a ser bajo o puede ser también, bueno, podría ser hasta llegar a un motivo de exoneración. Puede ser que con culpa, puede ser que ya no penalicen el evento, el hecho, pero tiene que eh, evaluarse. Esto lo va a dictaminar el juez, va a ser la ponderación, según lo que dice el defensor y según lo que demuestran los hechos o la víctima. Y la preterintención, no sé si queda claro la culpa, la persona no quiere realizarlo, la persona no quiere realizar el delito. Sabe que existe el delito, pero no quiere realizarlo. Lo que pasa es que porque es imprudente, porque es negligente o porque es confiado, sucedieron los hechos. Sucedieron los hechos. Ahora la preterintención, que no es tan buena tampoco, es mejor una culpa que una preterintención. ¿Por qué? Porque la preterintención es que yo quise hacer un delito menor, pero me pasé.
se me fue la mano. Ay, yo lo quería lesionar, pero ay, se me pasó la mano y lo maté, ¿cierto? Entonces yo estoy aceptando digamos, el hecho, pero estoy aceptando un delito menor. Pero tampoco es tan bueno la preterintención, tiene que ser demostrable, ¿cierto? Pero tampoco es tan bueno, ¿por qué? Porque usted está aceptando que sí quería realizar un delito, aun cuando no fuera el delito que se consumó, sino que era un delito menor, ¿cierto? Pero sí quería realizarlo. Esto aquí habla de la teoría, pero esto es bastante, básicamente la preterintención es eso. Entonces, grabémonos las tres cositas que son de la conducta. Entonces, digamos, la modalidad es por dolo, culpa, preterintención. Por dolo quería hacerlo. Por culpa es un pendejo. O sea, le pasó por pendejo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque confió, porque fue imprudente, porque fue negligente. ¿Sí? Y la preterintención quería hacer un delito menor, pero se le fue la mano. Se le fue la mano. Yo le quería era pegar, pero le pegué y se murió. Pero es que yo no lo quería matar, yo lo quería era lesionar solamente. Es una preterintención. ¿Listo? Eso es lo que nos van a evaluar. Eso es lo que nos van a evaluar. Y pues lo otro son las clases del delito, que es, bueno, de la clase de la conducta, que es delitos y contravenciones. Delitos y contravenciones. ¿Listo? Elementos del delito preterintencional. Entonces aquí es como una estructura de cómo demostrar la preterintención. Entonces el propósito de cometer un delito determinado, o sea, menor. ¿Sí? La producción del resultado delictivo excede la intención de la gente. Quería hacer uno más pequeño, se le pasó la mano. ¿Cierto? La existencia de una perfecta relación de casualidad. Entonces, yo sí quería pegarlo, pero lo maté, ¿cierto? Entonces, sí existe relación con lo que hizo la persona con el resultado que sucedió. Entonces, por eso digo, la preterintención, bueno, no sé si poner este término, es como si fuera un dolo chiquitico. O sea, preterintención es que sí quería hacerlo, pero no hasta allá, más poquito. ¿Listo? Bueno, la conducta entonces, se comete por eh, acción y omisión, ¿cierto? Y en los casos de los servidores públicos, bueno, por acción en las personas, digamos, del común. Servidores públicos por acción, omisión y extralimitación. ¿Listo? Esto yo creo que lo tenemos claro. Vamos a verificar más aquí. Omisión propia, omisión, bueno, pero esto es como la estructura de la omisión, pero esto no lo evalúan. Digamos, solamente evalúan la omisión. Saber que tenía que el deber era una persona garante, ¿cierto? Una postura de garante frente a un derecho y no realizó la acción. ¿Qué es esa postura de garante? Por ejemplo, el padre con su hijo, pues básicamente él tiene la posición de garante, la postura de garante. Siempre tiene que proteger al niño, que es su hijo, ¿cierto? El Estado con el ciudadano. La posición la tiene el Estado frente al ciudadano. El policía, ¿cierto? Con el ciudadano, con la persona, con la comunidad. Tiene que ser garante. Las autoridades, gobernador, alcalde, presidente, ¿cierto? El alcalde con el ciudadano, posición de garante. Siempre tiene que garantizarle y protegerle los derechos. Entonces, aquí hay una posición de garante de un servidor público, tiene que garantizar la Constitución, las normas, las leyes hacia el ciudadano, y resulta que no lo hizo, no lo hizo. Hay una omisión. ¿Listo? Aquí muestramos la estructura. Bueno, tiempo de la conducta. La conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en el que debió tener lugar. ¿Cómo así? Pues en el momento que se realiza, que se consume, que da un resultado, da el delito. O en el tiempo que se debió evitar esa situación, o sea, hacer el trabajo que le tocaba al servidor público y no lo hizo, se consume por omisión. Eso es básicamente lo que dice. Aun cuando sea otro el resultado, pues acá entra la preterintención, ¿cierto? Se consumó el hecho, pero pues el que esperaba otro resultado y sucedió uno diferente. Entonces, ahí ese es el tiempo de la conducta, cuando se comete o cuando se debió evitar y no se hizo.
O digamos en la culpa cuando él tenía que realizarlo de alguna manera, confió y sucedió el delito. Entonces ahí dio oportunidad a la culpa. Ese es el tiempo de la conducta, cuando se consume, cuando se hace. Básicamente, pues eso no es tan complejo, ¿no? La tentativa. La tentativa, muchachos, siempre hablan de que tentativa homicidio. Sí, pero es que nadie puede determinar la tentativa de homicidio sino la autoridad, digamos, quien está dispuesto para esto, ¿sí? Digamos, en el caso el que lo debe presentar la idea, digamos, exponer la idea tentativa, podría ser o el defensor de la víctima, bueno, pero no creo que sería, en algún caso, porque puede presentarse un caso que le beneficie, ¿cierto? Eh, el fiscal, que también hay unos casos que le beneficia a él, o otros casos que no. ¿Y quién lo tiene que verificar o dejar en pleno la tentativa? Pues un juez. Pero un policía no puede colocar, es que fue tentativa de homicidio. No, la tentativa no la da él. Él tendría que poner una lesión personal. Porque sí se configuró. Porque ese es el tiempo de la conducta, ¿cierto? La conducta es cuando se consuma, cuando se haga, ¿cierto? Pero si usted le coloca, digamos, una lesión personal, pero verificándose el caso, el fiscal ve que, digamos, excede el comportamiento más allá de la lesión personal, sino que perforó algunos órganos. Entonces dice, no, es que esta persona lo que quería era matarlo. O le metió 30 puñaladitas. Entonces dice, no, pues es que se cedió. Él tenía la plena intención era de asesinarlo. Lo hizo fue con dolor. Ya lo que sucedió fue que por algo externo de él, ¿sí? Que puede ser que el médico, a él lo llevaron al hospital y el médico le operó las 30 puñaladitas, ¿cierto? Y pues la persona se salvó. Entonces, la intención de él era matarlo, pero por algo externo de él no sucedió. Ahí se configura la tentativa, pero la tentativa no la puede exponer ni la víctima, no la puede exponer, digamos, o el policial que realiza la captura, no se puede exponer. La tentativa es de la autoridad judicial. Digamos, ellos son los que pueden verificar, el fiscal es el que puede verificar si hubo tentativa o no. Entonces, en esos casos, lo que se puede estipular es que una lesión personal. Ya el caso, si el fiscal quiere ponerle un poquito de picantico y dice, no, pues que se pasó, él no quería realizar, era una lesión personal. Lo que él quería hacer era un homicidio, pero no lo logró porque el médico lo salvó. Si no, el médico no hubiera intervenido, se hubiera muerto la persona. Entonces, lo que hay acá es una tentativa. El fiscal es el que puede determinar esto, no un policial. Pronto para tenerlo en cuenta. Entonces, tentativa. El que iniciara la ejecución, ojo, la inició, ¿cierto? De una conducta punible mediante los actos idóneos. O sea, él sabía cómo, entonces agarró el puñal, inició la acción, ¿cierto? Él sabía que el puñal perfora órganos y que puede asesinar, ¿cierto? Bueno, actos idóneos inequívocamente dirigidos o su consumación. Él quería realizarlo y comenzó a ejecutarlo como era para realizarlo. Y este no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad. Entonces él lo hizo, él sabía que se podía matar a una persona con un puñal, tomó el puñal en sus manos, lo agarró, lo llevó una y otra vez, 30 veces para darle 30 puñaladitas, ¿cierto? Y la persona lo llevaron a un hospital, en el hospital lo verificaron, lo operaron y la persona no murió. Entonces, el fiscal puede estipular, no, es que él una y otra vez tuvo la intención de matar. Lo que sucede digamos, a veces con los policiales que disparan o le pegan 8 disparos. Ah, es que yo no lo quería matar, pero es que usted tuvo la decisión. Cada vez que usted mueve el dedo, dice, lo quiero matar, lo puedo matar, lo puedo matar. De pronto se muere. ¿Qué tal que se muera? Entonces, cada vez que mueve el dedo, es una acción del dolo. Quiere hacerlo, quiere consumarlo. Pero bueno, no es que siempre sean todos los casos, ¿no? Porque hay circunstancias que sí vale o que deben realizarse muchos disparos. La persona no se derriba, la persona no se controla, ¿cierto? Entonces, esto lo estipula quién?
pues las autoridades judiciales, no digamos, el policial o esto. Lo realiza es autoridades judiciales en una investigación, determinando y mostrando unas pruebas. Pero básicamente es eso, el dolo es cada vez que usted acciona, cada vez que usted apuñala, pues está haciéndolo con la intención plena del delito, que es el dolo. La culpa es por negligente, ¿no? Bueno, vamos a mirar acá el cuadro explicativo. Eh, bueno, esta no. Tampoco. Teoría objetivo formal, teoría subjetiva. Bueno, objetivas, los plenos hechos, ¿no? Subjetiva, lo que se puede interpretar, ¿cierto? Bueno, ¿qué es la teoría del caso? Esto, concurso de personas. Bueno, aquí sí, aquí sí. Esto lo van a verificar y lo han verificado en varios exámenes, ¿sí? ¿Qué es qué? Los que participan o los que están en el delito. Entonces, dice, concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la realización de la conducta punible autores y partícipes, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son autores? El autor es quien realiza la conducta punible por sí mismo o utiliza a otro para hacerlo, pero es autor. Entonces, ¿listo? Y son coautores quienes, bueno, voy a leerlo, son coautores los que mediante un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. ¿Qué es eso? No, es un poco enredo ahí. Sí, pues que básicamente dijimos, vamos a robarnos un banco o vamos a robar, bueno, un efecto. Entonces, Elmer es muy buen piloto, ¿sí? Elmer va a manejar la moto. Listo. Miranda es muy bueno disparando. Listo. Miranda va a ir de parrillero disparando, Elmer va a manejar la moto. ¿Listo? Y yo vivo frente al banco. Entonces yo le voy a dar la información y le voy a estar informando. Le voy a estar diciendo por celular. Pilas que ya se fueron los policías. Pilas que el policía se fue temprano, estaba de servicio, pero se fue 5 minutos antes. Pilas, está solo el banco. Entonces, mi acción es importante porque yo determino para poder realizar el delito. La acción de Elmer es importante porque él va a llevar, digamos, los móviles o va a acelerar el proceso del delito. La acción de Miranda es importante porque es el que va a intimidar y el que va a poder determinado matar, disparar, ¿cierto? Si alguno de los tres no cumple con su trabajo, se cae el delito, ¿cierto? Eso es coautoría. Nos dividimos las actividades. Cada uno toma un rol, cada uno toma una actividad para consumar todo el delito. Si uno de ellos no participa, se cae el delito. Si uno de ellos, digamos, yo tenía que avisar, pero me quedé dormido, pues ya yo sería importante para consumar el delito, entonces yo soy coautor, ¿no? Soy coautor. La importante de esto es que lo que vaya a realizar cada uno sea importante para consumar el delito, sea importante. Que si no lo realizan, se cae. ¿Listo? Y que todo se divide en la operación. Cada uno agarra un rol, ¿cierto? Esto es coautoría. Coautoría. Esto de coautoría no lo determina tampoco el policial. Esto lo determinan las autoridades. Usted expone, captura, lleva, y ellos son los que hacen la teoría del caso y dicen, no, pues que esto se hizo un concurso para delinquir, esto fue coautoría de estas personas, y esto ellos van a exponerlo. Básicamente, ¿quién? El fiscal. El fiscal va a exponer la teoría del caso. Y el policial no, solamente realiza sus acciones y ya. ¿Listo? También es autor quien actúa como miembro u órgano en representación autorizada del hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo. Sí. Bueno, todo esto no. Purga representación voluntaria, se realiza la conducta punible, aunque los elementos esenciales o fundamentales, la figura punible, bueno, esto no enfaticemos en esto. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la conducta prevista para la conducta punible. Vamos a mirarlo de su partícipe. Ah, bueno, acá está el autor. Ahí viene el muñequito, ¿cierto? Realización de la conducta descrita,
en el tiempo penal especial que requiere sujeto activo calificado. Es que el hecho se consuma, ¿cierto? Que se realice, que se demuestre, digamos, la intención y la ejecución del delito como tal. Bueno, vamos a mirar los partícipes. Sí. Son partícipes el determinador y el cómplice. Ojo, determinador y cómplice. Allá no decían autor intelectual, autor material, no decían todo esto. Esto no se compliquen con eso porque eso no es demostrable, digamos, aquí. Eso va más allá. Y hay otra figura que se llama el hombre de atrás, el hombre oculto, el hombre de atrás. Bien, pero eso no lo van a abonar. Vamos a mirar los partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción, ¿cierto? Entonces, él determina, él dice, venga, debería realizarse digamos, un hurto a un banco. Mire, los viernes en la noche, los viernes en la tarde, tipo 4:30, ya el policial de ahí abandona el puesto. Esto va a haber una suspensión eléctrica en el pueblo, va a determinar, o sea, va a hacer toda la verificación para realizar el delito, ¿cierto? Lo que le llamamos, no es que ese fue el autor intelectual, no, él fue partícipe dentro del hecho. Pero, ¿qué sucede aquí? Que él no va a avisar, él no va a intervenir, ni va a ser tan importante su participación en el hecho. Solamente tiene la idea, expone la idea, la teoría, de cómo se realiza. Pero él no va a estar campaneando, él no va a estar... ¿Por qué? Porque si él campanea o él interviene o es importante lo que él está realizando para el hecho, él no va a ser partícipe, él va a ser coautor. Y vamos aquí, vamos todos aquí. ¿Quién me contesta? Entonces, si él interviene, sí, Rojas, ¿cómo vamos? Si él interviene o es importante que él esté en el hecho o se caería el hecho, el delito se caería porque él no estuviera ahí, él sería coautor. Señor, ¿vamos bien, Rojas? Sí, profe, sí, señor. Listo, listo. Pero entonces, él expuso solamente la teoría del caso de cómo iban a robar. Y él no está campaneando, él no está interviniendo, él no está en el hecho, ¿cierto? Y no es importante él, solamente dio cómo realizarlo, determinó cómo realizar el delito. Entonces él es partícipe, partícipe, no es coautor. Si él interviene, él campanea, él llama, él está pendiente, digamos como la serie la Casa de Papel, ¿cierto? El profesor estaba afuera, él no estaba en el hecho, pero él estaba a toda hora informando y determinando y diciendo qué era lo que se hiciera. Él no era partícipe, él lo que era coautor, porque se estaba dividiendo en pedacitos la acción. Cada uno tenía, digamos, un propósito y cada uno tenía una misión. Eso es coautor. Partícipe solamente da la idea. ¿Listo? Bueno, quien contribuye a la realización de la conducta antijurídica o preste ayuda posterior por concierto previo o concomitante de la misma. Entonces, es antes, durante o después, pero la persona no pertenece a la banda. No es importante o determinante su función. Es más, en algunas cuestiones ni se dio cuenta, solamente intervino o ayudó y colaboró a la causa, pero él no pertenece a la banda, no se había dividido las funciones, si él no estaba, seguía haciéndose el delito normal, ¿cierto? Entonces él es cómplice solamente, es partícipe, digamos, anterior, concomitante en el hecho o posterior. Digamos, un ejemplo, una persona va y roba un efecto, sale el efecto, ya consumó el delito, ya lo hizo, no era necesario que nadie más estuviera. De repente en la esquina, un mototaxi lo ve y le dice, sube rápido, lo llevo. Ellos no se dividieron la actividad, ellos no tenían una organización, es más, no se conocían.
Sí, sí, sí. Desde aquí están viendo, ¿cierto? Están viendo ¿sí? ¿Sí están viendo? Listo, seguimos. Entonces, no es crucial, no es relevante que la persona interviene, esté en el hecho. Solo que después de que se consumó el hecho, un momentico y colaboró. O antes colaboró, ¿cierto? De alguna manera colaboró antes o durante. Entonces, la persona aquí va a ser un partícipe digamos, complicidad. Este posterior concierto, ¿sí? Incurra en la pena prevista para el interviniente que no teniendo la calidad es- eh, especial exigidas en el tiempo penal concurre en la realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Entonces ellos buscan esto, determinar de que no, yo no lo conocía, yo lo llevé porque lo vi, bueno, pero si se comprueba que sí ayudó, colaboró, pues le van a rebajar, pero va a ser, digamos, penalizado el hecho, ¿cierto? El partícipe es el que colabora antes, que colabora durante o colabora después, pero no estaba organizado o estaba planeado con la otra persona de realizarlo, ¿sí? Y tampoco se dividieron la misión, no se dividieron, digamos, el delito. Y si él no estuviera, tampoco fuera determinante para el delito. Listo, son los partícipes. Bueno, cuadro explicativo de la teoría sobre la accesibilidad de la participación, el sujeto activo, interviniente, aquí voy a mostrar. La realización directa de la conducta es el sujeto activo, que lo realiza, ¿cierto? Que lo hace con dolo, el que tiene la plena intención, ¿cierto? El interviniente, partícipe, no tiene las cualidades exigidas, pero de alguna manera colaboró, de alguna manera colaboró. No está determinado o es importante, relevante su participación, pero estuvo en el hecho. ¿Listo? Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a lo que establezca la pena más grave según su naturaleza. ¿Cierto? Entonces, aquí es donde dicen, no, es que, digamos, homicidio con concurso heterogéneo de porte de armas, ¿cierto? Eh, o lesión personal con concurso, bueno, homogéneo, pero esto es más articulado, más armado el caso. El concurso es que usted cometió un solo hecho, pero con ese hecho está infringiendo varias leyes o varias normas, ¿cierto? O usted cometió varias acciones dentro de un solo hecho. Entonces usted se entró a la panadería, amarró a la señora a la panadería, la amordazó, ¿cierto? Le robó la plata. Estando ahí, dice, "Uy, está como buena". Entonces agarra y la toca. Y se atreve a violarla. ¿Listo? Y después se va. El hecho es uno solo. O sea, toda la acción fue una sola. Usted entró, secuestró, hurtó, violó. Todo en un mismo momento. Es un concurso de delitos. Es un conjunto de delitos. ¿Cierto? Profe, pero entonces el concurso para delinquir, ¿qué es? Que varias personas se sumaron para cometer varios delitos. Concurso para delinquir. Y concurso de delito es esto, que es varios delitos en en un solo hecho, o digamos, un solo hecho da varios delitos, o varios delitos en un solo determinado, digamos, o con, digamos, la infracción de un solo delito infringe varias leyes, varias normas. ¿Listo? Bueno, cuadro explicativo de cómo determinar la pena en casos de concurso.
Pero esto es para las autoridades judiciales o para abogados, para saber esto, pero no nos veamos, no veamos esto. Quise traerlo hoy desde el texto, pues para que verifiquen cómo vamos. Ahorita les muestro el resumen. El resumen es un poquito más, yo saco solamente lo esencial, ¿cierto? Aquí viene esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? No sé si es que el IFES cree que los que van a evaluarse son muy a la norma o que son muy cuadriculados o que son muy exigentes, pero siempre juega con esto. ¿Con qué? Con mostrar una conducta, con mostrar una casuística y luego de la casuística decirle qué daría. Y resulta que nos da una exoneración de responsabilidad o nos dan donde no tiene que aplicarse la norma, donde sí, estos casos. Y la persona evaluada siempre va es a buscar, coloquémosle cárcel, coloquémosle pena, coloquémosle orden de comparendo, coloquémosle medida correctiva. O sea, busca como a hacer justicia. Sí, pues la justicia es buena, pero es que hay unos casos donde ya no se debe realizar. ¿Por qué? Porque no hay lugar, no es necesario. Entonces, con esto juegan mucho, con la ausencia de responsabilidad. Entonces, no habrá lugar a responsabilidad penal cuando en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Ya he hablado muchísimas veces de caso fortuito y fuerza mayor y lo hemos dicho de muchas maneras, porque quiero que se lo graben, se lo graben. Si llega a salir, tiene que estar allá. Ah, el profesor sí era cansón con eso, ¿cierto? Esto. Entonces yo lo tenía para mí, uno es la mano de Dios y la otra es la mano del hombre, ¿cierto? Entonces, el caso fortuito es la mano del hombre, mano del hombre. ¿Qué sucede? Es algo que yo no puedo predecir. De pronto lo puedo predecir y si lo puedo predecir, lo puedo evitar o controlar. Ojo, lo puedo evitar. ¿Por qué? Porque está en las manos del hombre poder hacerlo. Si lo puedo evitar, el caso Gustito. Ahora resulta la fuerza mayor. Es algo que yo no puedo predecir. Y si algún día pudiera predecirlo, no lo puedo controlar ni evitar. ¿Por qué? Porque es la mano de Dios. Y la mano de Dios tiene mucho poder. Yo no puedo en contra de la mano de Dios. ¿Cierto? Ejemplo de caso fortuito. Bueno, yo siempre pongo ese. El accidente de tránsito porque me quedé sin frenos en mi carro. Entonces, yo me monto en el carro y de repente yo no me di cuenta y no sabía que el carro estaba sin frenos y me estrellé, ¿cierto? Ah, pero profe, eso se puede predecir. Él puede verificar el líquido, ¿cierto? De los frenos cuando va a salir. Puede verificar, bueno, muchas cosas más, no tiene que verificar el motor antes de arrancar el vehículo, ¿cierto? Bueno, si él lo pudo predecir, es que mire, está sin líquido. Lo pudo evitar porque dice, uno, pues no salgo a manejarlo, a conducirlo. Otro, llama a un mecánico. Otro, pues le echo el líquido. Pero también pues tengo que verificar por qué está seco. Tengo que verificar si sucedió algo, tiene alguna avería, ¿no? Entonces, si yo eh, veo que sucede esto, lo evito y me ahorro un accidente. Porque está en las manos del hombre. El hombre lo puede evitar. Ahora, otro caso, el caso de la fuerza mayor, que es la fuerza de Dios, ¿cierto? Ese caso no lo puedo predecir. Uno no puede predecir, ay, en 5 minutos va a suceder un terremoto. No. Es que, mire, dentro de 3 días va a haber un tsunami. No. Profe, pero si hay un terremoto en el mar y sí predicen un tsunami. Sí, pero ya sucedió el terremoto, ¿cierto? Bueno, digamos que lo predijeron, dijeron, ay, acabó de suceder un terremoto en la parte, digamos, bueno, en la zona baja del mar, ¿cierto? Entonces, dentro de 4 horas va a llegar un tsunami a la costa de Cartagena. Listo, ya lo predijimos, listo, ya sabemos que va a suceder. Contrólenlo. ¿Cómo hacen? Si es la mano de Dios, es la mano de la naturaleza, ¿cómo lo va a controlar? No, profe, nos agarramos todos de la mano allá en el mar. No se puede evitar, no se puede controlar. Esa es la fuerza mayor. Ojo con esto, tienen que tenerlo claro, claro. Caso fortuito, la mano del hombre lo puede controlar. Caso de fuerza mayor, la mano de Dios no se puede controlar. ¿Listo? Eso es una exoneración de responsabilidad. Caso fortuito y fuerza mayor. ¿Listo? Aquí, pues, si fuera responsabilidad por un bien, digamos, un rayo, una pistola, un fusil, pues aquí cabría otro que ese
el hecho de un tercero. O sea, la acción del tercero configuró y dañó ese elemento, ¿cierto? Pero bueno, vamos aquí en delitos. Segundo, se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en casos en que se puede disponer del mismo. Bueno, esto ya lo dijo en varias clases. Los menores de edad no pueden disponer de ese derecho, de ser titular del derecho. Sí lo pueden exigir, mas no pueden dar la voluntad de que se les restrinja o se les viole. No tanto que les restrinja porque el que restringe el Estado, pero en este caso de que le violen el derecho. Entonces, una muchacha de 13 años, ¿sí? Y le dice, bueno, tengamos relaciones sexuales. Profe, es que ella fue la que se me desnudó, ella fue la que me llamó, ella fue la que me tocó, ella fue la que... Sí, pero tiene 13 años. Ella no puede, porque dice, en los casos en que se puede disponer, ella no puede disponer de ese derecho, de esa libertad, no puede disponer. ¿Por qué? Porque es menor de 14, es inimputable. ¿Inimputable por qué? Por, digamos, conocimientos cognitivamente, es inmadura. Profe, pero es que ella ya ha tenido novios y ya sabe eso. No importa, la norma lo dice y no es lo que yo diga, o lo que dice mi primo, o lo que dice mi compañero. Ah, no, esa ya come. Ya, bueno, estoy hablando vulgar, ¿no? Pero es así. No, ella ya. No, no, porque no es lo que yo diga, lo que yo crea, lo que me digan, lo que yo... Es que siempre se hace así. Ah, aquí en este pueblo, las peladitas de 12 ya. Sí, pero no es eso, es lo que diga la norma. La norma dice que no, no hay una conciencia cognitiva, es inmadura. Todavía no es una persona que está centrada bien, pleno, lo que quiere, lo que puede hacer en su vida. Listo. Entonces, ¿quién es titular de un bien jurídico? Es una persona que está en los cinco sentidos, una persona que es mayor de edad, ¿cierto? Ese puede ser la persona que es titular del bien jurídico. Una persona de mayor de edad ya tiene conciencia y tiene cédula, y desde el momento que tiene cédula, dicen que puede disponer, puede decidir completamente, ¿no? Digamos, de esta facultad, y pues tiene que ser una persona que no tenga problemas cognitivos, problemas mentales, ¿sí? Cognitivos puede ser autismo, Down, ¿cierto? Y mentales, personas esquizofrénicas, personas, ¿cierto? Que no están situadas en las esferas de tiempo, modo y lugar, ¿cierto? Digamos, no están situadas. Esas personas no podrían disponer de este bien jurídico. Porque también podría decir, no, es que tuve relaciones con una muchacha, tiene 34 años, es mayor de edad, pero es que lo que pasa es que ella es, bueno, down o no sé si la palabra todavía sirve, mongólica, no sé. Bueno, esto. Entonces, profe, pero es mayor de edad. Sí, pero es que ella tampoco dispone digamos, de ser titular de ese bien jurídico, de ese derecho, porque ella no entiende totalmente eso. ¿Listo? ¿Quién se dispone? Pues un mayor de edad. Entonces, siempre pongo este caso, que un señor tiene una enfermedad terminal, ya, digamos, tiene el ELA, pero ya tiene una fase avanzada, ya no puede disponer de sus brazos, de su cuerpo, ya no puede disponer sino solamente de su cara, de su cabeza, está postrado, ¿sí? Lamentablemente. Y él dice, pues, es que me dan calambres cada 10 minutos. Y sucede, esa enfermedad. Me dan calambres cada 10 minutos. A veces me dan calambres en el estómago, se le contraen todos los órganos internos. Yo ya no quiero sufrir eso, ya no me hace ninguna droga para el dolor, ya no quiero. Y le dice a su esposa, venga, yo ya no quiero vivir, pero es que yo no puedo mover una manita para tomar un veneno, yo no puedo. Hágame el favor, deme un veneno, máteme, deme un veneno. Entonces, él sí está en su raciocinio, él sí está ubicado, él es mayor de edad, él sí dispone de ese bien. Profe, pero es que dicen que nadie se puede matar, que eso es... Bueno, pero la norma aquí lo está haciendo es por exoneración de la señora. Entonces, resulta que le dice a la señora que le dé un veneno. Y antes le dice grave, para poder yo exponer que no fue que usted quiso matarme, sino que yo le estoy pidiendo. Grave. Y dice,
yo, fulanito de tal, ya estoy cansado de mi vida porque llevo así, llevo 15 años con esta enfermedad, ya estoy en una fase terminal, ya no soporto esto. Le pido encarecidamente a mi esposa que por favor se disponga y me ayude a acabar con mi vida. Y pues quiero que ella no sea responsable de este hecho, porque prácticamente aquí no está haciendo un homicidio, sino un suicidio. Yo soy el que me quiero matar y ella me va a colaborar, ¿cierto? Entonces aquí habría una exoneración de responsabilidad. Si se demuestra que él es el que quiere, ¿no? No es inducido por ella, porque es que también es otro delito. Inducir al suicidio también es otro delito. Pero está demostrado en el video, él dice, no, es que yo soy el que quiero y yo le estoy diciendo a ella que por favor me ayude. Le da el veneno, él se muere. Llegan a determinar y, este señor se murió, listo. Pero vamos a verificar. Ah, no, pero es que él no se murió por la enfermedad. Él se murió fue por envenenamiento. Ay, venga, ¿quién le dio? La única que estaba con él era la mujer. Entonces la van a querer capturar. Ella va a exponer el video, venga, no, no, espere. Es él el que quería, prácticamente me obligó. Y expone esto, es exoneración de responsabilidad. Ella no pagaría por ese homicidio, porque es un homicidio, no es suicidio, es homicidio, ella fue la que le dio, ¿cierto? Pero no pagaría por eso, porque el dueño del bien jurídico, tutelado, digamos, del derecho, ahí era el señor. Y él pidió, él tenía voluntad de que se le violara. Este es como el ejemplo que yo tengo siempre porque es el más claro, digámoslo así. Entonces, ahí no habría responsabilidad para la señora. En este caso podría presentarse en una casuística del examen. Todo el mundo diría, pues, unos dirían, ay, pobrecito, otras dirían, no, 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 pues, lo mató, ¿cierto? Y así, entonces, en estos casos así que son muy chocantes o que hay mucha división, es los que les gusta hacer el examen. ¿Para qué? La mitad se van a ir por el sí y la mitad se van a ir por el no. Si digamos, si en realidad él sí estaba mal, pues elimine la mitad de la gente. Y así voy sacando, para sacar unos poquiticos de un montón. Profe, pero es que yo estudio y por qué no paso? Por eso, porque no se verifica eso, que el examen quiere rajar. Listo. ¿Y qué es lo que diga la norma? No lo que es que yo tengo 20 años trabajando así. Sí, pero tal vez 20 años lo hizo mal, pero nunca me pasó nada, nunca me dijeron nada. Estuvo de suerte o el procedimiento se hace así en la vida real, pero en la norma no, la norma es como esté en la norma, ¿cierto? Y lo que le van a preguntar en el examen es lo que esté en la norma, no lo que se hace, lo que esté ahí en la norma. Listo. 4. Ah, no, espere, 3, perdón. Se obra en estricto cumplimiento de un deber legal, ¿cierto? Entonces, un señor se encontraba muy, digamos, partícipe en un delito de hurto, ¿cierto? Con un revólver, estaba ya atracando, ¿cierto? Una patrulla del cuadrante sucedió que venía por el sector y lo vio. ¡Oh, sorpresa! Está el señor ahí atracando. Señor, suelte el arma. El señor, no, yo no quiero, ¿cierto? Entonces el policía, venga, tome, ¿cierto? Lo mata. ¿Hay homicidio? ¿Hay delito? Sí, porque el homicidio es, o el asesinato, ¿cierto? Eso es quitarle la vida a una persona. ¿Una persona le quitó la vida a otra persona? Sí. ¿Se configura un delito? Sí. Sí, está el delito ahí. Una persona le quitó la vida a otra persona. Listo. Ah, pero venga, es que la persona que le quitó la vida era un policía y él estaba protegiendo, digamos, honra, vida y bienes, ¿cierto? La persona estaba atentando con la vida de los demás, estaba atentando contra sus bienes, estaba quitando la platica, ¿cierto? Entonces, lo que hizo el policía está bien hecho. Sí. ¿Mató? Sí. ¿Pero está bien hecho? Sí. ¿Por qué? Porque lo hizo en cumplimiento de un deber legal. El deber de él es proteger a los demás. Entonces tenía que actuar, tenía que asesinarlo, tenía que hacerlo. Listo. Cuarto, se obra en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Bueno, esto podría ser muchos casos. Por ejemplo, eh, yo le digo que una persona llega hasta la casa de otra y le saca sus enseres y la saca a ella y le dice, váyase de aquí. ¿Eso estaría bien o estaría mal? ¿Quién me responde?
¿Quién puede participar así como para que vamos hablando? Jason, Rojas, Elmer, ¿quién? Ninguno. Profe, qué pena, repite la pregunta, por favor. Listo. Mire, si yo le digo que hay un señor que llega a la vivienda de unos señores, bueno, de una señora, le dice, váyase de aquí, y agarra y le saca todas las cosas de la casa a la calle, y le dice, váyase de aquí. ¿Eso está bien o está mal? Profe, pues, mal. Mal, listo, Mal mal. porque no hay una orden. Eso. Bueno, pero vamos hasta ahí, mal. O sea, nada más los hechos, eso es lo que tenemos que mirar también en el examen, mire. Sí, eso. También tenemos que mirar en el examen eso, que no tenemos que irnos más allá de lo que dice el examen, sino hasta donde dice el examen. Entonces, yo le estoy contando la historia, solamente un señor, yo no digo qué señor es, ¿cierto? Llega allá, le dice a la señora, váyase de esta casa, le saca las cosas las corre y corre la señora. Hasta ahí la historia, si a mí me preguntan, ¿está bien o está mal? No digo, depende, no. Hasta ahí digo, está mal. O sea, la historia que usted me está contando, la historia de ese pedacito, está mal. Pero ahora si yo le digo que el señor es, bueno, no sé, una autoridad competente, puede ser, no sé, un inspector, puede ser bueno, no sé qué otra autoridad, una autoridad competente con una orden de un juez y, digamos, el apoyo de la Policía Nacional, quien llega a la casa y le dice, señora, tiene que salirse de esta vivienda porque usted está invadiendo este territorio, ¿cierto? Sálgase, venga, no, que no quiera, venga, le sacamos las cosas, váyase. Ahora la historia, ¿está bien o está mal? El actuar del señor es, Están paradas en un... no, ahí sí está bien, ¿cierto? Están parados la norma. Listo. Entonces, ahora es esta exoneración de responsabilidad. Él está cometiendo prácticamente, bueno, un delito, ¿cierto? Sacando a una persona así arbitrariamente. Es un delito, ¿cierto? Porque está infringiendo unos derechos que tiene esa persona. Pero como lo está haciendo por el cumplimiento de una orden legítima de un juez, pues está exonerado de responsabilidad. Básicamente es eso así. Otro, nos dan la orden de captura de un ciudadano porque pertenece a una banda criminal, ¿cierto? Y yo voy a hacerle y verificar su vivienda porque tiene drogas y tiene armas y tiene todo esto. Yo voy a verificar su casa, pero no, usted no puede entrar a una vivienda así arbitrariamente. Listo, pero yo tengo orden de captura. Listo, y tengo orden de allanamiento. Listo, aquí las tengo. Yo voy a entrar y el señor, me hace un disparito. Pues yo también le disparo. Resultó muerta la persona dentro de su vivienda. Usted vulneró la privacidad, la seguridad, la propiedad privada, la vida de la persona. Usted violó muchas cosas, ¿sí? Pero usted está cumpliendo su deber y las órdenes que estaban. Allanamiento y orden de captura. El señor se puso violento, pues, ¿qué más? Digamos, efecto y causa, ¿no? Digamos, si hay un motivo o una razón, pues, o hay un elemento, va a haber una causa, ¿cierto? Si va a haber un efecto, va a haber una causa. Si él se pone violento, pues toca uso de la fuerza. Porque de allá para acá, cuando atacan, es violencia. Cuando me defiendo, uso de la fuerza. ¿Listo? Uso de la fuerza. Entonces, lo hice en cumplimiento de una orden legítima y lo hice en cumplimiento de un deber. ¿Cierto? No hay responsabilidad. Entonces, no van a capturar al policial porque hizo eso o a la autoridad que fue a realizarlo. No, porque está exonerado o está dentro de uno de los causales de exoneración de responsabilidad. Listo. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición. Bueno, esto de la obediencia debida anteriormente lo tenían el ejército o las fuerzas militares. Es que yo disparé porque es que mi cabo me dijo que disparara y si yo no le cumplo a mi cabo, pues me hacen disciplinario, ¿cierto? Yo tengo que obedecerle simplemente. Bueno, esto estaba dentro de las fuerzas militares, pero dentro de la policía no. Dentro de la policía decía que es, eh, ¿cómo es que dice? Bueno, una interpretación de la orden, no. Espera que se me pasó Ponderación. sí, una ponderación, ¿cierto? Y una verificación de la orden. Entonces, si uno ve que la orden
no es legal, si ve que la orden no tiene que ver o que es arbitraria, no se cumple. Y ya, y no hay problema. En el ejército sí hay una obediencia. Hay una interpretación. Interpretación de la orden. Es que dice en la norma. Interpretación de la orden. Entonces, ahí va a ponderar el policial, va a verificar y decir, no, pero es que el cabo está loco, ¿qué? ¿Cómo va a disparar? No, y no hay obediencia vía. Pero entonces, en el ejército, aunque esto ya se quitó, anteriormente decía el soldado, no, es que me ordenó mi general, imagínense, un general me ordenó. Entonces yo disparé y maté al ciudadano, ¿cierto? Entonces, pero acá le dice la norma, no va a haber obediencia de vía cuando se trate de genocidio, desaparición y tortura, ¿cierto? Este delito de la tortura se tiene que verificar bien porque no es solamente lesionar personas, sino hacerlo por unos motivos. O sea, hizo unos actos inhumanos, una lesión a la persona, pero tiene que haber unos motivos para que se configure la tortura. ¿Qué cuál es? Sacar información, venganza, ¿eso es otro? Bueno, básicamente por eso, por sacar información o por venganza. Si no se presenta la venganza o no se presenta sacar información, no sería tortura, ya serían tratos inhumanos y esto, pero no se daría la tortura. Bueno, entonces, acá le dicen, ejército, usted no puede decir soldadito, usted no puede decir que, es que me ordenó mi general y yo disparo. No, la obediencia de vida no se presenta acá en los genocidios. ¿Sí? En el policial, pues hay una interpretación de la orden, entonces no habría problema. Listo. 5. Se obra en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Entonces, pues esto lo decíamos la vez pasada, era con los luchadores, ¿sí? Bueno, los deportistas de lucha libre, ¿cierto? Ellos están de repente haciendo su actividad. Claro. Uno va a golpear al otro, el otro le saca el codo y se lo pega lamentablemente en la sien. Le hace hemorragia y muere la persona, ¿cierto? Entonces, se cometió homicidio, asesinato, se cometió. ¿Una persona mató a otra? Sí, sí se cometió, sí lo hizo. Pero, ¿cómo fue el hecho y por qué? Eso es lo que varía la circunstancia. Entonces, no, es que estaban realizando una actividad, un deporte. Es un ejercicio de un derecho, el derecho al deporte, ¿cierto? Es una actividad lícita, ¿sí? Porque es un campeonato de lucha libre, una actividad lícita, ¿listo? Entonces, esa persona no sería responsable penalmente de la muerte del otro ciudadano. No sería. Profe, pero a mí me parece muy mal porque es que él lo mató. Porque es que no es lo que usted crea, lo que usted opine o lo que opinen los demás, es lo que diga la norma. Entonces, no hay responsabilidad. No hay responsabilidad porque estaba cumpliendo el ejercicio de un derecho y era una actividad lícita. No habría responsabilidad. Está entre uno de los casos de exoneración de responsabilidad. Listo, sexto. Se obre por necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusticia, agresión actual o inminente. Sobre, ¿a qué? Siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Entonces, bueno, yo siempre coloco los mismos casos, pero bueno, otra vez. Hay un ciudadano que tiene a su expareja con un revólver en la cabeza, ¿cierto? Ya la ha golpeado. Es más, antes de ponerle el revólver y antes de que llegara bueno, la policía está ahí. Antes de que llegara la policía, con un cuchillo la había apuñaleado. La señora tiene dos puñaladas. Y él la estaba amenazando con el cuchillo en la frente. Pero de repente, tenemos un francotirador aquí. Este man sí es salado porque tengo un francotirador aquí en servicio. ¿Cierto? Entonces, pues le damos la orden, o bueno, se surten las diligencias y el quien debe dar la orden da la orden. Venga, ya no podemos controlar a este ciudadano. Ya se puso muy agresivo, va a matar a la señora, va a matar a la pobre señora. ¿Cierto? Y pues
contribuye más a salvar a la señora que no es la víctima, a ese man que está re loco, ¿cierto? Vámonos así. Entonces, doy orden, luz verde, dispárenle. Le dispararon, ¡prum! Le pegaron en la cabeza, el señor cayó y la señora se dormió, ¿cierto? El agresor cayó muerto y la ciudadana se salvó. Entonces, ¿hay homicidio? ¿Hay asesinato? Sí. ¿Una persona le quitó la vida a otra? Sí hay. Pero estaba en una exoneración de responsabilidad. ¿Cuál? Bueno, hay muchas exoneraciones, pero una de ellas es que se obra en la necesidad de defender el derecho propio o ajeno. ¿El derecho de quién estábamos protegiendo ahí? De la señora, el derecho a la vida. Imagínense, el primer derecho y el derecho más importante de la vida. Entonces, se obró para proteger la vida de la señora. Lamentablemente, el señor pues tuvo que quitarle la vida, ¿cierto? Pero no tendría que pagar el francotirador, no tendría que ser penalizado por esto. Profe, ¿le abren investigación? ¿Le abren? Sí, en toda acción se va a abrir una investigación, por transparencia, por verificar cómo fue el caso. Pero no va a pagar, no va a pagar, no hay problema. Listo. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que inmediatamente intente penetrar o, o sea, ya penetrando la habitación o dependencias inmediatas. Bueno, esto de legítima defensa, pues hay pues dos formas, ¿no? Dos maneras. Una, que está siendo agredido y digamos, se defendió, ¿sí es cierto? Y pues consumó un delito, un hecho. Y otra es esta que es la más válida, que es cuando penetran a su vivienda para agredirlo. Pues usted dentro de su vivienda puede, puede cometer el hecho de defenderse, puede hasta asesinarlo dentro de su vivienda, ¿cierto? No, pero entonces en el caso que usted me decía que fueron hasta la casa del bandido a verificarlo, él también puede defenderse. Sí, pero es que a él no fueron a matarlo, a él fue a capturarlo. Y si él se puso a hacer disparitos, oh, ¿cierto? Listo, 7. Se obra por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un pleno, ¿de qué? De un peligro actual inminente. Bueno, es casi básicamente lo mismo. Se diferencia eso en cositas mínimas, pero básicamente eso, defender derechos. Los dos. El que sea los límites propios y sus causales, bueno, listo. Se obre bajo insuperable coacción ajena. Este es muy complicado de demostrar. Yo le decía que es, por ejemplo, eh, un policía bueno, otra persona, una persona que le capturaron le, le, le retuvieron, le secuestraron a su hija, ¿cierto? Es una niña de 6 años, pequeña, y de repente los bandidos le envían un video tocando a la niña. La tienen desnudita tocándola. Y le pasan una hojilla por los brazos. Así le cortan los brazos con una hojilla, con una gilet. Y le dicen al papá, venga, si usted no deja que nosotros robemos, bueno, digamos que es el guarda de seguridad de un banco, usted no deja que nosotros robemos el banco, vamos a penetrar a su hija 1000 veces hasta que muera, ¿cierto? Y no vaya a informar a la policía que nosotros tenemos infiltrados, tenemos penetrados allá en la policía, ¿cierto? Entonces el vigilante no sabe qué hacer. Y es que es la vida de su hija. Y es que ya le hicieron daño. Y es que, pues, muy doloroso y todo que roben el banco, pero es que mi hija es mi hija, ¿cierto? Entonces, una coacción ajena insuperable, es muy grande. El señor deja que roben el banco. Los capturan a todos. Y dicen, ah, pero mire, es que el que dejó también fue el vigilante. Lo capturan. Él va a decir, venga, mire, es que verifiquen mi celular. Verifiquen. Yo no pertenezco a esa banda. Yo no nos dividimos la acción, el delito, no. Yo no soy coactor. Yo también soy prácticamente como si fuera una víctima porque me tocó dejar que ellos robaran, porque mire lo que le están haciendo a mi hija. Y van a surtir, van a verificar, y dicen, no, si es que
El juez dice, no, pero es que a mí me secuestran a la niña y me la violan y me la muestran así. Yo me dejo porque ¿qué más? Entonces, eso se va a verificar y va a decir, no, es que se obró bajo una coacción insuperable, ajena. Y entonces hay una exoneración de responsabilidad. Es complicado demostrarla, pero sí es una exoneración de responsabilidad. 9. Se obra impulsado por miedo insuperable. Bueno, aquí voy a exponer el caso que siempre miramos, pero suceden dos cosas, dos exoneraciones de responsabilidad. Un señor siempre golpea a su esposa, se va y se emborracha en los bares, llega a su casa agresivo, golpea a su esposa. Un día le tumbó un diente. Otro día la señora se trató de defender y lo golpeó y él agarró y le metió 3 puñaladas, ¿no? Pero la señora sigue ahí, que por los hijos, ¿cierto? Entonces, el señor llegó borracho, agresivo, de repente agarró y golpeó a la esposa. La esposa fue y se metió en la habitación y el señor caminó hasta la cocina y buscó un cuchillo. El señor se viene contra la señora y la señora de repente, no sé, tenía que un candelabro, no sé qué tenía, ¿sí? Y agarra y por defenderse le pega, ¿cierto? Al señor en la cabeza y el señor cae muerto. Profe, pero ahí que hay defensa, legítima defensa, sí. Profe, pero ahí hay preterintención porque es que la señora no lo quería matar, ella lo quería era pegar y murió. Sí, pero es que también estaba bajo el miedo, digamos, insuperable. Ella creía que él ya la había apuñaleado, ya le había tumbado dientes. Además, el señor estaba diciendo es que hoy sí te vas a morir. No, pues ella creía que lo iban a matar, ella tenía mucho miedo y lo golpeó y pues, el señor murió. Entonces, ahí habría exoneración de responsabilidad por miedo insuperable. También por legítima defensa, también habría por, digamos, se demostraría también que hay una preterintención. Pero preterintención no, o sea, no cabría demostrarla, porque ¿para qué? Si ya demostramos exoneración de responsabilidad y eso quedamos absueltos de todo, ¿para qué preterintención? Si es decir que sí quería hacer algo, pero se me fue la mano, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el miedo es insuperable. La señora tenía mucho miedo y por eso lo cometió. El miedo insuperable tiene que demostrarse. En muchos casos quieren demostrarlo en algunas circunstancias que no dan cabida. Tiene que demostrarse verdaderamente que la persona sí estaba en crisis y que la persona sí temía demasiado por su vida. ¿Por qué? Por unos motivos fundados, como los que yo le dije. El señor ya la había golpeado, ya le había tumbado un diente, ya la había apuñaleado. Le dijo que hoy sí te vas a morir. Pues, ¿qué más motivos? Había motivos fundados para que hubiera ese miedo insuperable. Listo, 10. Se obre con error invencible de qué de que no concurren en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que la conducta mm, presupuestos objetivos de causa. Bueno, esto básicamente es el que, el que no quería cometer el hecho, pero lo hizo. Profe, pero eso es culpa. Sí, pero es que él hizo los hechos para evitar o para que, digamos, para que no se consumara el delito. Digamos, entonces decíamos que era el policía que estaba en un puente y un señor se quería tirar. El policía lo agarró para que no se tirara, pero lo que sucedió fue que se resbaló, como se desestabilizó el señor y no lo pudo agarrar bien y se fue. ¿Hay homicidio? De alguna manera sí, porque una persona le quitó la vida a otra, se cayó del puente. Ah, pero es que él se quería tirar, sí, pero es que como que la acción del policía al agarrarlo fue... Entonces, la acción del policía lamentablemente fue la que dio que se consumara el hecho, ¿no? Entonces prácticamente sí habría como un homicidio. Pero hay una exoneración de responsabilidad porque es que la persona lo que quiso era hacer o proteger, pero hubo un errorcito en la actividad, hubo un error, ¿no?
y se ocasionó este hecho. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley lo hubiera previsto como culposa. Entonces, mire que va muy ligado a eso, a la culpa. Entonces, la culpa es que fue negligente. No, es que él sabía cómo hacerlo, pero no lo hizo. O confió realizarlo de esta manera. O se le había dicho que, ojo, no lo vaya a hacer, y pues él creyó que lo podía hacer, ¿cierto? Ahí habría culpa. Pero pues el error invisible básicamente es eso, él trató de hacerlo bien por una cosita mínima que no estaba en su poder, si no era externo o algo, sucedió el hecho. Terminó fue que el señor se cayera por el precipicio, por el puente. Listo. Se obre con error invencible de la licitud en su conducta. Error invencible de la licitud. Bueno, es que aquí podría ser porque esa persona no conoce muy bien, pero esto está en otra exoneración de responsabilidad. Digamos, la persona indígena que no conoce, digamos, el delito, básicamente. Profe, pero es que la exoneración, ¿cómo es? El desconocimiento de la norma no es sino era de la responsabilidad. Sí, pero cognitivamente, aunque eso es otra de las causales, digamos, cognitivamente la persona no entiende que esa conducta es ilícita. O realizó otra actividad que creía que estaba bien, pero la hizo de algún modo mal y pues se configuró fue el delito. Entonces, ahí es donde está digamos, el error ese, se obre por un error. El error invencible sobre una circunstancia. Todo esto son errores. Tratan de hacer las cosas, tratan de evitarlas, pero por alguna circunstancia terminan haciendo el hecho. Profe, pero eso no es culpa. Están muy ligaditos las exoneraciones a la culpa. Están muy ligaditas. Tienen que verificarse bien el caso. Pero básicamente lo que tenemos que ver es el error invencible, no tanto esto, digamos, de la conducta, de la licitud, porque esto ya es más detallado. Tenemos que ver es el error. La persona quiso hacer algo bien, pero su actuar ocasionó que fuera algo malo. Su actuar. ¿No? ¿La culpa qué es? Que hizo algo, pero no tenía la intención plena. Muy ligado, pero, digamos, se separa. Bueno, este es el gráfico de la legítima defensa. Entonces, responderá penalmente por el delito que haya podido cometer, bien sea consumado o en grado de tentativa. Ya dijimos que era la tentativa y quién la determina la tentativa, ¿cierto? No responde penalmente. Bien, la persona que se defiende. La reacción es proporcionada a la agresión. Profe, pero es que el señor tenía un cuchillo y la persona le disparó con una pistola. Y el cuchillo lo pueden uno empuñalar es a 2 metros, la pistola lo pueden uno disparar a 30 metros. Bueno, a 18, para que apunte bien, ¿no? 18 metros. Sí, pero es que el señor estaba a 2 metros. Profe, pero es que pega más duro la pistola. No importa. Lo que se mira proporcional no es el tipo de arma, es el efecto que causa. El cuchillo mata, esto la mata. Proporcional. Profe, pero es que las características del cuchillo es un arma punzante y cortante, ¿cierto? Y la pistola es un arma, digamos, de retracción o neumática que es de fuego, es impulsada por gases. No importa, mata, y este mata, los dos matan. La proporción se da en eso, en que el grado de lesividad, el grado del daño que cometan. ¿Listo? Paro comportamiento entre los errores de tipo, bueno, los errores, esto es más detallado. Estado de necesidad. Esto es para verificar la conducta, para verificar si la persona obró, digamos, con peligro, si obró bajo un miedo, ¿cierto? Entonces, la situación, peligro actual o inminente. La persona no responde penalmente por haber causado intencionalmente o imprudentemente el peligro actual o inminente. No debe tener no debe tener el deber jurídico de afrontar el peligro actual o inminente. Que la persona no debía soportar eso y no tenía la condición para soportarlo y se estaba exponiendo a una situación que lo vulneró, pues se defendió o actuó, ¿no?
La conducta típica movida por la necesidad de protegerse. Ojo, miren, lo que se demuestra es esto, que tuvo la necesidad de protegerse, ¿sí?, de un derecho o ajeno o el peligro actual o inminente. Entonces ahí se va a ver configurado esto. Pero acá está el cuadrito donde lo explica jurídicamente y bueno, la culpabilidad. Ahora, la inimputabilidad. Vamos a verificar esa es la inimputabilidad. Entonces, es inimputable quien en el momento de ejercer la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. Entonces, miren, entonces, ¿por qué motivos? Digamos, por inmadurez psicológica. ¿Quién? Un menor de 14 años. Profe, pero es que él entiende, él sabe cositas. No importa, la norma dice que no. ¿Listo? Entonces, no, él tiene una inmadurez psicológica. Profe, ese muchacho ya ha matado, ya tiene 4 muertos encima. No importa, menor de 14. Es inmaduro. Pueda que, pueda que a los 15 recapacite. Profe, eso no recapacita. Puede que sí. Sabemos que la mayoría de veces no, pero puede que sí. Y la norma lo dice, no es lo que creamos, es lo que dice la norma. De 14 hacia abajo, inmadurez psicológica, no puede. Trastorno mental, esquizofrenia, no sé qué otras, bueno, demente totalmente, ¿cierto? La persona no comprende qué es lo que está viviendo. Esto tiene que verificarse que sea así. Que la persona no esté ni en tiempo, ni en modo, ni en lugar. No sepa ni dónde está, ni en qué día está, ni por qué está, digámoslo así, que no comprenda nada de eso. No es solamente que, es que yo a veces me distraigo o a veces me altero. No, eso no da para trastorno mental. Y puede ser una conducta mental, digamos, o una circunstancia, pero no da para que sea un trastorno mental. Listo. Diversidad sociocultural. La persona indígena que nunca ha salido de allá de su territorio, nunca ha salido. Allá se masca coca. Acá en la comunidad no se masca coca. Digamos esto, pero de pronto está mal dicho y esto, pero es como para tenerlo así un ejemplo. Digamos que dentro de su tribu, el saludo será tocarles los senos a las mujeres. Digamos, o sea, yo sé que en ninguna tribu sucede, pero es como para ponerlo de ejemplo. Tocarle los senos a las mujeres, a cualquier mujer, para conocerla. Hola, ¿cómo está? ¿Cierto? Eso puede ser que en su tribu esté bien. Y él sale a la comunidad y le toca los senos a una mujer, ¿cierto? Entonces ahí daría injuria por vía de hecho, ¿cierto? Entonces, pero cuando él va y le dice, venga, es que esto es un delito, no se puede tocar. ¿Cómo así? Sí, es un delito. Entonces, pero es que así es que uno conoce a las mujeres nuevas que van a la tribu, uno las conoce así. Entonces, él no pudo comprender esto, no sabía. Él nunca había salido de su tribu, ¿cierto? Entonces, ahí se da una diversidad sociocultural. O andar con lo palito ese, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. El de el de machacar coca. Y hacen cocaína. Es decir, lo que hacen es un producto como la cocaína. El poporo, ¿cierto? Entonces, andar con un poporo con 30 gramos de cocaína dentro de su tribu, normal, es normal. Pero andar con un poporo con 30 gramitos de cocaína en la comunidad, en la sociedad normal, digamos, pues es ilegal, ¿no? Es ilegal el porte de estupefaciente, ¿no? Entonces, pero él no va a comprender eso. Él no va a comprender eso. ¿Qué sucede? Profe, pero es que él ya lleva varias veces y sale a la comunidad y todo esto, y él ya habla como el dialecto de la comunidad y entiende todo. Bueno, ya se podría, pero ahí cabe esto, la diversidad sociocultural. Si demuestra que él no comprende, que demuestra que para él moral y éticamente está bien, entonces habría una exoneración de responsabilidad. No será inimputable la gente que hubiere preordenado su trastorno mental. Entonces, no, es que yo voy a hacerme como el loco, voy a hacer unos papelitos,
O venga, haz que yo mate a una señora, entonces me va a decir, ay, estoy loco desde hoy. No, eso tiene que verificarlo. O venga, venga, doctor, coloque que yo estoy loco desde hace 2 horas, desde anoche. No, eso tiene que verificarse. Tienen que darse unos conceptos, tienen que, todo esto. Los menores de 18 años de edad estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil. Sí, de 18 hacia abajo están en el sistema de responsabilidad para adolescentes, ¿cierto? Juvenil. Pero esto, digamos, ya lo vimos en la 1098. Pero esto cabe de 18 a 14. De 14 hacia abajo no hay. ¿Por qué? Por inmadurez psicológica. Listo. Básicamente este es el título 3. Este es el título 3 de la conducta punible de la ley 599 del 2000. Esto es lo que nos van a preguntar solamente. Poquito, poquito. A veces enreda. Por ejemplo, hay personas que dicen, "Uy, pero ¿qué es la preterintención? Quiso hacer un delito pequeñito y se le pasó la mano. Eso es así, en palabras, digamos, coloquiales, así, ya. ¿Cierto? La culpa es que tenía que realizar algo, digamos, o hizo algo y ah, fue muy pendejo. No supo hacerlo, ¿sí? No supo hacerlo. Fue imprudente, fue negligente, no tuvo pericia, confió en hacerlo o en evitarlo o confió que no sucedería. Culpa, ¿verdad? Dolo, conocía los hechos, sabía que se podía ocasionar, quiso hacerlo, lo consumó. Bueno, la consumó no es tanto porque a veces no se consuma en todo, ¿cierto? Como la tentativa, pero el dolo está ahí, presente. Él quiere hacerlo, sabe que lo puede hacer, utiliza los medios para hacerlo. Ese es el dolo. Entonces, esto aquí es lo que dice la norma. ¿Listo? Ahora vamos a mirar aquí un poquito el resumen que yo tengo. Este es el resumen que yo tengo. Entonces, uy, pero eso está como muy escrito muy a la carrera, muy feo, muy feo. Yo mejor lo paso. Es que tengo dos agendas, una en la que yo copio rápido, sí, y otra en la que yo voy transcribiendo un poquito. ¿Cierto? En algunas, mira, hay tachones, en algunas hay, pero bueno. Lo que tenemos que verificar aquí solamente es que la ausencia de responsabilidad es cuando se obre en estricto cumplimiento de un deber, se obre por legítimo derecho, sea en legítima defensa, se obre bajo miedo insuperable, ¿cierto? O coacción insuperable, insuperable coacción, miedo insuperable. Listo. Eh, los, los tipos de, los tipos de captura por orden judicial en flagrancia y por captura excepcional por orden del fiscal. Son las tres formas de captura, ¿cierto? También hay una aprehensión, la aprehensión de la comunidad, ¿no? Que está ya en el artículo de la Constitución, en los primeros, está como que en el 30, en el 28. Causales de captura en flagrancia. Ah, pero aquí ya me pasé a la 906. Espere, espere, vamos a mirar acá. Sí, es aquí, vamos a verificar aquí. El sistema. La ley 59 de la conducta punible. Entonces, la conducta se divide en delitos y contravenciones, ¿cierto? Listo. ¿Quiénes son los servidores públicos? Los servidores públicos van a responder por infringir la norma, ¿cierto? Acción, omisión y extralimitación. ¿Listo? En la modalidad de la conducta se divide en dolo, culpa y preterintención. ¿Cierto? Mira, acá me faltó hasta la N. Y como muy rápido, está la N. Entonces, el dolo, el que quiere realizar el hecho. La culpa, el que sin querer lo realizó, fue negligente, fue imprudente, confió. ¿Cierto? Preterintención, el que quiso hacer algo más pequeño y se le excedió. Autores, quien hace o quien determina otro hacer. O autores, quienes se dividen el chicharroncito, ¿cierto? La acción. Dolo, culpa, preterintención. Posición de garante, la persona que tiene el deber jurídico de impedir que se produzca un resultado típico evitable, ¿cierto? ¿Como cuál? Usted es el papá del niño, usted es el que tiene que tomar la mano al niño para pasar la calle. Ah, no, yo no quiero agarrar a ese pelado. Y lo deja ir, pasa una moto y se lo llevó y lo mató.
usted tenía la posición de garante. Él era un niño y él no podía comprender que podía perder la vida en eso, ¿cierto? Entonces tiene la posición de garante. Posición de garante también tiene el Estado frente al ciudadano, por eso es que el ciudadano le interpone derechos de petición, le hace tutela, le hace acción popular o le hace acción de grupo. Ya tenemos que saber cada uno qué es, ¿no? Ya aquí digamos, en el término que vamos, en el tiempo que vamos, ya tenemos que saber. Y por eso es que se le interpone, porque venga, papá Estado, venga, respóndame, usted tiene posición de garante conmigo. Por eso le podemos exigir. O le podemos hacer una acción de cumplimiento. Venga, papá Estado, responda, mira, que él no está cumpliendo con lo que se dijo. Haga cumplir. Caso cortito, la mano del hombre, caso de fuerza mayor, la mano de Dios. Listo. Ausencia de responsabilidad, tipo de captura. Y aquí entramos a la 906 que es el procedimiento. Pero muchachos, pues yo quería verlo ahorita, pero creo que sería prudente mejor dejarlo para mañana. Dejamos aquí y vemos mañana lo que tiene que ver con el procedimiento, cómo se va a hacer. Entonces vamos todas las procedimientos, vamos a verificando las audiencias, cómo se hace, cuál es la investigación que hace el fiscal. Sí, por acá abajo yo creo que tengo todas las audiencias que se hacen cada audiencia. Vamos a ver cuando, mira acá, aquí tengo todo lo que se hace en cada audiencia. Voy a voltear, qué se hace en cada audiencia, cuánto es el tiempo para terminar, qué se va a verificar. Listo, y esto lo vemos mañana. Listo, muchachos. Entonces, hasta mañana, que pasen buena noche, que Dios los bendiga, los proteja todo mal. Hablamos mañana. ¿Quién tiene dudas y preguntas antes? ¿O está bien todo? Muchachos, sí quiero que por favor me ayuden con las preguntas y las dudas que tengan para crear como un banco de preguntas para hacer una clase solamente de preguntas que tengan. Profe, yo vi una clase suya y la verdad, pues yo tengo esta pregunta, tengo esta duda. Hágala y la hacemos y la explicamos en la clase. Una clase solamente de preguntas, pero necesito que me escriban en el interno para saber qué dudas van quedando. Y por favor, quiero que en este mes, bueno, en el mes que sigue, agosto, no quede ni una sola duda, que todos los temas nos los sepamos al derecho y al revés, para poder ir verificando, haciendo exámenes y esto, para sacar 100%. Conocimiento policial les van a sacar 100%. Yo sé que van a sacar 100%. Ya compañeros lo han sacado, que estudiaron conmigo, yo lo saqué, entonces se puede hacer, no es imposible. Y el método que llevamos pues está bien, pero necesito que me hagan preguntas para poder hacer así, de la clase de preguntas. Listo muchachos, entonces nos vemos mañana, hasta mañana. Profe, gracias. Hasta mañana, Ramírez. Mañana Rojas, Rojas está muy juicioso. Hasta Bien, mañana, profe. Gracias. mañana, va bien, listo, mañana.